Hola nuevamente. En esta lección vamos a revisar el proceso de instalación de los complementos para las máquinas virtuales invitadas de VirtualBox, también conocidas como las Guest Additions. Estas Guest Additions o extensiones adicionales nos van a permitir, entre múltiples cosas, incrementar el rendimiento de las máquinas virtuales en VirtualBox a través de la instalación de algunos drivers especializados para cada máquina virtual, para cada sistema operativo invitado. También nos va a permitir tener mejores modos de video y también trae una función adicional que es la de ajuste automático de la ventana cuando ésta se hace más grande o se hace más pequeña. Bien, para comenzar tenemos aquí abierta nuestra máquina virtual basada en CentOS 7.6 en modo Wii, que hicimos la instalación de este sistema operativo en una lección previa. Y si nos vamos aquí a la parte de entrada, perdón, aquí en la parte de ver, tenemos una opción que dice autodimensionar la pantalla del invitado. Como puedes ver, está desactivada. Está desactivada porque no están dadas de alta las Guest Additions, que es una de las ventajas que tiene. Entonces, vamos a tomar esta opción como ejemplo para ver cómo funciona esta parte. En teoría, cuando instalas las Guest Additions, si tú haces esto con la ventana de VirtualBox, la parte del sistema operativo invitado debería de crecer al 100% de la pantalla y cuando lo haces pequeño debería de regresar y como puedes ver esto no está funcionando. Bien, para iniciar nos vamos aquí a dispositivos y damos clic en insertar la imagen de CD de las Guest Additions. Cuando damos el clic, inicia el proceso de carga de un CD y aquí ya está montado el CD. En automático, las Guest Additions, VirtualBox nos dice que si queremos instalarlas, le decimos que sí, vamos a ejecutarlas. Se va a abrir una ventana, nos pide aquí la contraseña del administrador. Se va a abrir una ventana para inicializar el proceso de las Guest Additions. Es importante explicar que no hemos realizado absolutamente ninguna acción después de haber instalado CentOS, es decir, no le hemos actualizado, no le hemos instalado un solo paquete. Es una instalación limpia como se conoce en este lenguaje. Bien, pues no funcionó. Nos está marcando aquí que al tratar de realizar la construcción de los módulos del kernel, para el caso de Linux, pues hubo un problema. El primer problema que tiene es, dice, no están las cabeceras del kernel. Si no están las cabeceras del kernel, significa que VirtualBox, o en este caso las Guest Additions, trataron de compilar módulos del kernel y no se pudo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar las cabeceras del kernel, también las librerías de desarrollo del kernel y también el compilador GCC. Son cuestiones técnicas, no te preocupes, no tienen absolutamente nada que ver con servidores ni con productividad. Simplemente, si tú eres un usuario que quieres tener un CentOS virtual en modo gráfico y que funcione bien, pues es indispensable que instales las extensiones. Y estas extensiones en Windows se instalan de manera automática. Es fácil, es simplemente dar el ejecutar y listo. Tenemos nuestros drivers de VirtualBox cargados. Pero en el caso de Linux el proceso es un poco más complejo, pero está automatizado. Aquí solamente nos hacen falta algunos componentes. Bien, entonces vamos a dar Enter, ya nos marcó el error, damos un Enter aquí, abrimos una terminal de trabajo y vamos a tratar de ejecutar el comando sudo para obtener permiso de administrador, yum-y install, y lo que queremos es instalar lo que viene siendo kernel, las kernel headers. También queremos instalar kernel devel y el compilador GCC. Bien, damos Enter, confirmamos nuestra contraseña y debe de tratar de buscar mediante el acceso a Internet los depósitos donde se encuentran los paquetes que queremos instalar. Esto depende de tu ancho de banda de tu conexión a Internet, el tiempo que va a tardar. Bien, pues va a tratar de instalar los paquetes GCC devel y kernel devel y GCC, y como parte de ellos va a tratar de instalar las kernel headers. Va a tardar, son 64 megas, pues va a tardar algunos 2-3 minutos. Entonces aquí vamos a esperar nada más a que termine el proceso de instalación. Y una vez que termine el proceso de instalación, lo que tenemos que hacer es reiniciar el sistema. Entonces vamos a esperar a que termine. Ya hizo la instalación, ya está haciendo las actualizaciones.
Es importante también entender un concepto. Cuando está haciendo la instalación, debemos tener especial cuidado si realizó la instalación o la actualización. ¿Por qué? Porque la versión del kernel devel y kernel headers debe de coincidir con la versión del kernel que estamos cargando. Pues aquí en esta parte, si puedes ver, las kernel headers corresponden a la 3.10.0.957.5.1, al igual que el kernel devel 3.10.0.957.5.1. Es decir, estos dos corresponden. Solo hace falta verificar que el kernel que tengamos instalado pues también corresponde con esta versión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí podemos hacer dos cosas. Podemos botar el DVD virtual, es decir, darle a expulsar, y nos vamos nuevamente a dispositivos, le damos nuevamente insertar imagen, y una vez que la carga, decir que ejecute nuevamente el script de instalación de las Guest Additions. Si nos marca el error, debemos verificar si es un error de incompatibilidad de las librerías o si el problema ahora es que no coinciden con el kernel. Y aquí tenemos el problema que les comentaba. Las cabeceras que nosotros instalamos corresponden a la versión, vamos a ver aquí, 957.5.1, y la versión del kernel que está instalado únicamente es la versión 957, no tiene la versión más actual del kernel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a dar aquí Enter para cerrar esta ventana y aquí vamos a dar sudo yum update kernel. Vamos a verificar que hay un kernel más nuevo que el que se instaló por defecto con el proceso de instalación. Recuerda, ahorita al haber hecho la instalación de estos componentes se instaló la versión más nueva y eso no necesariamente implica que se instaló la versión más nueva del kernel. Aquí está, como puedes ver, se va a instalar la versión más nueva del kernel, que es la 957.5.1, y va a corresponder con las librerías que instalamos antes. Le damos Enter. Es el componente más grande que hay en el sistema, el kernel, bueno, independientemente del modo gráfico. Y una vez que lo instale, ahora sí va a ser necesario reiniciar y en el menú de inicio debemos de seleccionar esta versión en particular del kernel. Esta lección en particular ha sido grabada porque mediante los foros de mensajes pues llegó la solicitud de que se explicara cómo se instalan las Guest Additions, tanto en sistemas Windows como en sistemas Linux. Entonces, vamos a tomar de ejemplo CentOS y vamos a tomar de ejemplo también lo que viene siendo Windows Server 2012 para la instalación de las Guest Additions. De ahí en más, el proceso es idéntico en cualquier otro tipo de sistema. Bien, como puedes ver, ya terminó de realizar la instalación del kernel y ahora lo que necesitamos es reiniciar el sistema para que este kernel nuevo se cargue. Entonces damos aquí un reboot. Reboot es con doble O. Y esperamos a que reinicie nuestra máquina virtual. Seleccionamos el kernel nuevo que se instaló aquí en el menú de arranque. Como puedes ver, este es el menú, este es el kernel anterior, el de arriba es el nuevo, damos Enter y esperamos a que se termine la carga otra vez de CentOS. Bien, vamos a ingresar la contraseña de usuario. Y ya solo esperamos a que cargue nuevamente CentOS. Bien, vamos a expulsar el disco. Nuevamente lo insertamos. Lo ejecutamos. Ingresamos la contraseña para que nos dé permiso y pues vamos a esperar a ver qué sucede con el proceso de instalación de las Guest Additions, que si todo sale bien y no hemos cometido ningún error, en este momento los módulos deberían de ser compilados sin ningún problema. Bien, como puedes ver, el mensaje que nos presenta ahora es muy diferente a los errores que habíamos encontrado anteriormente. Ahorita en este momento se encuentra compilando los módulos para el kernel. Estos módulos van a permitir que VirtualBox y en este caso CentOS se integren de una mejor manera para mejorar el rendimiento de las máquinas virtuales.
¿Cuál es el problema? Que una máquina virtual con interfaz gráfica eh, tiene un rendimiento en algunos sistemas un poco pobre porque obviamente pues todos los componentes están virtualizados. Entonces, al cargar estos módulos del kernel, se están haciendo algún tipo de optimizaciones y esto permite que en este caso CentOS 7.6 funcione de una mejor manera sobre VirtualBox. A final de cuentas hay que recordar que VirtualBox es un hipervisor tipo 2 y no está recomendado para la implementación de servidores. Sin embargo, para pruebas funciona bastante bien como ya lo habrás podido ver. Bien, pues damos Enter. Los módulos ya deben de haberse instalados. Podemos verificar aquí en la parte de ver y ya está habilitado autorredimensionar pantalla de invitado. Entonces vamos a hacer la prueba. Maximizamos la ventana y como puedes ver, en automático se maximiza lo que viene siendo nuestra distribución. Minimizamos la ventana y nuevamente se vuelve a ajustar de manera automática. La integración del ratón es mucho más fluida, puedes mover el ratón desde adentro de la máquina virtual hacia afuera sin ningún problema. Estas son parte de las ventajas, hay muchas más. Yo te recomiendo que sigas ahí investigando, leyendo la documentación oficial de VirtualBox para que veas qué más se puede hacer con las Guest Additions. Bien, pues es todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.